Visión anatómica del sistema límbico. Vamos a dar una mirada morfológica con el objetivo de identificar las principales estructuras involucradas en el sistema límbico. El sistema límbico involucra muchas estructuras del encéfalo, inclusive del tallo cerebral, pero vamos a mirar aquellas que se les ha dado mayor trascendencia, mayor importancia. En general, podemos hablar de que las estructuras que están principalmente involucradas en el sistema límbico rodean al cuerpo calloso. Entonces, dentro de ellas encontramos el giro o circunvolución del cíngulo, que está delimitada por el surco pericalloso y por el surco calloso marginal. Ventralmente, a la rodilla del cuerpo calloso, encontramos el giro subcalloso. Giro subcalloso que contiene el área paraolfatoria o área sectal que recibe información principalmente de la estría olfatoria medial y del hipocampo. Giro subcalloso, área sectal. Vemos como referente acá la comisura blanca anterior y vemos el hipotálamo, que es el principal regulador del sistema nervioso autónomo y del sistema límbico. Y en la cara medial del lóbulo temporal encontramos el giro hipocampal o parahipocampal, cara medial del lóbulo temporal, ¿sí? Giro parahipocampal que contiene una proyección hacia la línea media que es el uncus, que es el referente anatómico para localizar la amígdala cerebral. El giro parahipocampal se extiende en la parte posterior con el giro lingual. Como parte de ese sistema límbico, ¿sí?, también visualizamos estructuras del tálamo. En esta cara medial podemos localizar el tálamo y vemos los núcleos anteriores del tálamo, que se relacionan por delante con los pilares anteriores del fornis o columnas, ¿sí?, que visualizamos allí. ¿Ya? Entonces, los núcleos anteriores del tálamo son un componente importante del sistema límbico. Y también algunos autores consideran a el núcleo dorsomediano como componente del sistema límbico. La otra estructura que va a ser un componente importante es el fornis cerebral, que ubicamos a este nivel. Vamos ahora a hablar un poco de cada parte de las estructuras señaladas. En esta disección, en la cual se retiró la mayor parte de la superficie superior del cerebro, vemos como el hipocampo, está en la parte anterior, está en la parte posterior, está profundo a las astas o cuernos anteriores de los ventrículos laterales. Acá vemos el uncus, ¿sí?, y en la parte medial alcanzamos a visualizar el giro dental. Entonces, del hipocampo, las fibras que emergen del hipocampo van a formar la fimbria del hipocampo, que se va a continuar con los pilares posteriores del fornis. Que van a rodear la parte posterior del tálamo, específicamente al pulvinar del tálamo. Aquí estamos viendo desde atrás esta disección y vemos los pilares posteriores del fornis
rodeando a la parte posterior del tálamo que corresponde al púlvina. Esos pilares posteriores se juntan hacia la parte media y forman el cuerpo del fornis, que va sobre el tálamo, y hacia la parte anterior, el cuerpo del fornis se continúa con los pilares anteriores del fornis o columnas que están en relación con el núcleo anterior del tálamo. En esta preparación podemos visualizar el núcleo caudado con su parte anterior gruesa, que es la cabeza, su cuerpo, que está sobre el tálamo, y la cola que rodea la parte posterior del tálamo y que pasa por delante de las astas anteriores de los ventrículos laterales. El núcleo caudado también es una estructura importante asociada al sistema límbico. Entre el núcleo caudado y el tálamo vamos a ver un tracto que es la estría terminal. La estría terminal que interconecta a la amígdala cerebral con el hipotálamo. También aquí deberíamos visualizar la vena talamocea, pero no se ve en esta preparación. Vamos a dar una mirada al hipocampo en cortes coronales y cortes transversales. Entonces aquí vemos, recordemos, aquí vemos el giro, el lóbulo temporal, esto es giro temporal superior, giro temporal medio, giro temporal inferior, y este es el giro hipocampal, donde visualizamos el hipocampo y se alcanza a evidenciar la amígdala cerebral. Si miramos otro corte, ¿sí?, nuevamente vemos el hipocampo, ¿sí?, el hipocampo, y se alcanzan a evidenciar las fibras que constituyen el alveus, que es la capa de sustancia blanca que rodea al hipocampo. Son fibras que, las fibras que emergen y que van del hipocampo principalmente, y que se van a continuar con las fimbrias del hipocampo. En un corte transversal o axial, ¿sí?, podemos ver los componentes. Entonces vemos acá el hipocampo, ¿sí?, el alveus, y el alveus se va a continuar con las fimbrias del hipocampo, que se van a continuar con los pilares posteriores del fornis, en el hipocampo también podemos reconocer, ¿sí?, esta zona que vemos medialmente, que corresponde al subículo. Y hacia la parte inferior veríamos la ubicación de la corteza entorrinal, que es el sitio de residuo de la mayor parte de fibras que aferentes al hipocampo. En un corte posterior, bien posterior, este corte visto desde atrás, tomamos como referencia el esplenio del cuerpo calloso, ¿sí?, visualizamos el hipocampo, los hipocampos derecho e izquierdo, y vemos en la parte medial, hacia la parte medial, el giro dentado. Ahí vemos el giro dentado, lo vemos en ambos lados, giro dentado, y vemos cómo la fimbria del hipocampo se continúa con los pilares posteriores del fornis. El fornis cerebral está constituido por los pilares
anteriores del fornix o columnas, pilares anteriores del fornix o columnas que contienen unas fibras poscomisurales. Aquí tomamos como referencia la comisura blanca anterior. Entonces, la mayor parte de las fibras que provienen del hipocampo a través del fornix, cuando llega acá a los pilares anteriores, la mayoría cursa por detrás de la comisura blanca anterior, constituyendo las fibras poscomisurales que van a atravesar el hipotálamo y van a sinactar con los cuerpos mamilares. Las fibras precomisurales pasan por delante y van a ir a las áreas sectales. Esas fibras que van a las áreas sectales conducen tanto fibras aferentes al área sectal o área paraolfatoria ubicada en el giro subcalloso, como fibras eferentes del área sectal al hipocampo. Luego tenemos el cuerpo del fornix. Tengamos presente que el cuerpo del fornix está sobre el tálamo, por encima del tálamo. Y tenemos que hacia la parte posterior vamos a ver los pilares posteriores o cruces del fornix que rodean al pulvinar del tálamo. Visualizamos estas mismas estructuras en un corte axial, visto desde la parte superior. Esto es la parte anterior, lóbulo frontal, donde vemos la rodilla del cuerpo calloso. Esta es la parte posterior, lóbulo occipital, polo del lóbulo occipital. Y vemos cómo desde esta visión superior apreciamos, ¿sí?, los componentes del fornix. Pilares posteriores en relación con el pulvinar del tálamo, ¿sí?, cuerpo del fornix, ¿sí?, que se reúnen acá los dos cuerpos y los vamos a ubicar sobre el tálamo. Y hacia la parte anterior tenemos la continuación de los pilares anteriores. Y aquí vemos cómo entre el fornix y el cuerpo calloso visualizamos el septum pellucidum, que forma la pared medial de la prolongación anterior de los ventrículos laterales. Pared medial de los ventrículos laterales. Si miramos este corte desde abajo, acá vemos los pilares anteriores, el septum pellucidum. Y en este corte se aprecia mejor. Este es un corte visto desde abajo. Esta es su parte superior, esta es su parte inferior. Entonces vemos los pilares posteriores del fornix, ¿sí?, el cuerpo del fornix, y hacia la parte anterior vemos los pilares anteriores o columnas del fornix. Y en esta muestra se aprecia claramente cómo los dos fornix están unidos por fibras comisurales, que denominamos comisura del fornix o comisura del hipocampo. Cuando vemos un corte coronal, vemos en este corte posterior, vista posterior, aquí observamos, este es el lado derecho, este es el lado izquierdo, vemos los pilares posteriores o cruces del fornix, ¿sí? Y si lo vemos en un corte más anterior, podemos observar por encima del fornix, del tálamo, por encima del tálamo, vemos al cuerpo del fornix. Vamos a mirar un corte que pasa a nivel del área sectal, del giro subcalloso. Cuando miramos este corte coronal, como lo tenemos aquí en esta muestra,
anatómica, entonces vemos las áreas sectales. Áreas sectales vistas en un corte. ¿Sí? En un corte, se ven como un tabique, sectum. Recordemos que las áreas sectales tienen importantes proyecciones colinérgicas al hipocampo a través del fornis, por las fibras precomisurales. Y de igual manera reciben fibras del hipocampo a través de las fibras precomisurales. Son importantes porque estas estructuras se ha demostrado que son las primeras que empiezan a deteriorarse, a alterarse en la enfermedad de Alzheimer, dentro de las muchas alteraciones asociadas a esta enfermedad. En este corte que pasa por la cabeza del núcleo caudado, ¿sí? Entonces vemos la cabeza del núcleo caudado, ¿sí? Cabeza del núcleo, la ubicamos acá, ¿sí? Y vemos lateralmente a él el putamen. Aquí se alcanzan a evidenciar las fibras del brazo anterior de la cápsula interna, y ventralmente al putamen y a la cabeza del núcleo caudado ubicamos el núcleo accumbens. Núcleo accumbens, que recordemos hace parte del circuito mesolímbico, recibe axones del área tegmental ventral que utilizan dopamina, y contiene receptores para varias drogas. Entonces, el núcleo accumbens. Coronal, un poco más posterior, a nivel de la comisura blanca anterior. Entonces visualizamos en ese corte hacia la parte medial, vemos el área hipotalámica anterior. Recordemos que el hipotálamo, en sentido medio lateral, ¿sí?, lo podemos dividir en una zona periventricular, que es la zona aledaña al tercer ventrículo, una zona medial y una zona lateral, ¿sí?, con límites que no son muy claros, no son muy definidos, pero hablamos de área o zona hipotalámica periventricular, zona medial, área hipotalámica medial y área hipotalámica lateral. Y lateralmente a la región hipotalámica anterior encontramos el núcleo basal magnocelular o núcleo basal de Meynert. Núcleo basal magnocelular o núcleo basal de Meynert, que es la estructura que envía mayor cantidad de fibras colinérgicas a la corteza cerebral y cuya atrofia y deterioro, con su consecuente pérdida de inervación colinérgica de la corteza, es uno de los factores asociados a la enfermedad de Alzheimer. Ventralmente acá al basal magnocelular, en la cara medial y parte anterior del lóbulo temporal, a nivel del uncus, encontramos la amígdala cerebral. Estructura muy importante del sistema límbico, estructura dividida en núcleos basolateral, ¿sí?, corticomedial y núcleo central. Núcleo central que cada uno tiene conexiones diferentes asociadas a su papel importante dentro de la función del sistema límbico. Entonces, la amígdala cerebral. Y vemos nuevamente en este corte cómo ventralmente al putamen, seguimos visualizando acá el núcleo accumbens.
el núcleo accumbens. Si volteamos el corte, lo vamos a ver ahora desde atrás. Aquí también vemos cómo la cintilla óptica rodea al hipotálamo. Si miramos el corte desde atrás, este corte nos permite ver de manera muy clara el tracto mamilo-talámico. Tracto mamilo-talámico, recordemos que hace parte del circuito de Papez, que involucra al hipocampo con los cuerpos mamilares, y los cuerpos mamilares envían sus axones al núcleo anterior del tálamo. Núcleo anterior del tálamo, aquí vemos el tracto mamilotalámico, vemos por encima del tálamo el cuerpo del fornis. Y visualizamos en un corte transversal, hacia la parte anterior vemos los núcleos anteriores del tálamo, ¿sí? Hacia la parte posterior el pulvinar. Estos núcleos anteriores del tálamo que reciben de los cuerpos mamilares van a enviar sus axones, sus eferencias al giro del cíngulo y a la corteza prefrontal. Dentro de las estructuras del sistema límbico, recordemos la importancia que tiene el lóbulo de la ínsula, que está profundamente al surco lateral. Este es el lóbulo de la ínsula, una estructura muy importante porque recibe aferencias de dolor, recibe información de las vísceras y tiene participa en varios procesos asociados al sistema límbico. Bien, corteza del lóbulo de la ínsula. Y por encima de los colículos, por encima y por delante de los colículos superiores, ubicamos el trígono avenular o avénula, que están conectados por la comisura avenular, y debajo de ella vamos a encontrar la comisura blanca posterior. La avénula está interconectada con las áreas sectales a través de la estría medular talámica, que vemos por la cara medial del tálamo, estría medular talámica. Interconecta a la avénula con los núcleos sectales, estría medular talámica. Y vamos a terminar dedicándole un tiempo a la principal estructura reguladora del sistema límbico, al hipotálamo. Entonces, recordemos que el hipotálamo, acá está por debajo del tálamo, ¿sí? Que hay un surco que los delimita, lo podemos dividir en sentido anteroposterior, en una región anterior que está en relación con la comisura blanca anterior y con el quiasma óptico. Algunos autores hablan de una región preóptica, ¿sí? Y de una región supraóptica. Otros asumimos el hipotálamo en sentido anteroposterior como una región hipotalámica anterior, una región hipotalámica intermedia que está en relación con el tallo hipofisiario que une el hipotálamo a la hipófisis, también se le denomina región infundibular, y una región posterior que corresponde a los cuerpos mamilares, que no se visualizan bien en esta preparación. Igual el hipotálamo se divide en una zona dorsal, hipotálamo dorsal, y en una zona ventral, hipotálamo ventral. Si lo miramos en cortes, nosotros tenemos en este corte transversal, vemos el hipotálamo por delante del mesencéfalo. Como es un corte transversal, entonces nosotros tenemos que esta sería la región hipotalámica anterior, esta sería la región hipotalámica intermedia y esta sería la región hipotalámica posterior,
o región mamilar, porque el principal componente de ellas son los cuerpos mamilares. Cuerpos mamilares. Igualmente recordemos que podemos hacer una división en una zona hipotalámica periventricular, una zona hipotalámica medial y una zona hipotalámica lateral. Estos dos cortes que tenemos acá, en este corte, ¿sí?, vemos un poquito más bajo, vemos la comisura blanca anterior. Comisura blanca anterior. Entonces vemos el mesencéfalo y vemos el hipotálamo. El hipotálamo. Y recordemos que las fibras postcomisurales del fornis, que aquí no se ven muy bien, atraviesan el hipotálamo y algunos autores consideran que esas fibras son el principal elemento para dividir el hipotálamo en una región medial y en una región lateral. Es una vista superior de un corte transversal donde tenemos acá lóbulo frontal, lóbulo occipital. Entonces, esta es la parte dorsal del tálamo. Entonces, en una vista como esta uno puede decir con bastante certeza que estamos ubicados a nivel del núcleo dorsomediano del tálamo, que ya habíamos mencionado, también tiene que ver con el sistema límbico. Hacia la parte anterior, los núcleos anteriores del tálamo, ¿sí?, en relación con los pilares anteriores del fornis o columnas. Y entre el tálamo y el núcleo caudado vamos a reconocer dos estructuras. La vena tálamo estriada y medialmente a ella la estría terminal, que viene sobre el tálamo e interconecta el cuerpo amigdalino, la amígdala cerebral, con el hipotálamo.